inducido, vuelven a la zapata. Una es norte, donde salen las líneas de fuerza, y la otra la llamamos sur, donde entran las líneas de fuerza. Y entonces tenemos una estructura elemental que, bueno, con el tiempo se fue perfeccionando y logramos, a partir de esta estructura sencilla, obtener una máquina que funciona con corriente continua. Pasamos al otro. O sea, aquí vemos con mayor detalle cómo son la máquina, es decir, se construye, se llaman los polos, o sea, la parte que está en contacto, digamos, muy cerca de la parte cilíndrica, que la vamos a llamar rotor o inducido. Sobre el rotor o inducido vamos a embeber conductores eléctricos. Cuando yo digo embeber, significa que existen ranuras en el material eléctrico, en el material magnético, y los conductores están dentro de la ranura. Por supuesto, en este dibujo explicativo, fíjense que los conductores están pegados, es decir, es simplemente para hacer más clara la explicación. Pero en realidad los conductores están en ranuras en el inducido. Fíjense en que la forma, el imán se deforma para tratar de que todas las líneas de fuerza corten, es decir, abarquen la mayor superficie posible del inducido. Además, fíjense en que toma una forma de tal manera de que el entrehierro entre el inducido y lo que sería la zapata, se le llama zapata a esa expansión del imán, es un entrehierro uniforme, lo que nos garantiza que todos los conductores, cuando corten el campo magnético, lo hagan, es decir, con un campo magnético que es uniforme. Eso nos permite obtener uniformidad de cupla y uniformidad de comportamiento, porque después el rotor va a girar y van a ser distintos conductores los que pasan frente al campo magnético norte y sur, y todos tienen que experimentar el mismo efecto. Bueno, el inductor se le llama campos también en la jerga práctica. Las zapatas o esa deformación del inductor está hecha para obtener un campo magnético uniforme en el entrehierro. A la parte que rota se le llama inducido. Y como ustedes pueden ver, la corriente eléctrica en el polo norte tiene el sentido que va hacia el interior digamos, está perpendicular a la hoja de papel, digamos. Y en la parte inferior salen de la hoja de papel. Fíjense en que todos los, digamos, si uno trazara una línea perpendicular al eje de los campos magnéticos, de los polos magnéticos, ven que la parte superior, todos los conductores tienen una misma dirección. Y lo mismo en la parte inferior. Eso ya lo vamos a ver, se hace gracias a un dispositivo de interconexión que se llama colector. Página siguiente. Aquí hay una descripción más detallada de una máquina de corriente continua, digamos a algo que se aproxima bien a la realidad, y entonces vamos a tener una carcasa que soporta toda la estructura. Sobre la carcasa, ahora después, bueno, otro detalle lo vamos a explicar después. Sobre la carcasa está la estructura de los campos magnéticos, el del norte y el del sur. Y tiene la expansión polar o zapata destinada a que el entrehierro entre el núcleo magnético y el inducido sea uniforme. Como ven acá, hay dos puntitos negros que están simulando las escobillas. Las escobillas son unos contactos que originalmente eran de cobre o cobre
es decir, era como una tela de cobre, pero posteriormente la tecnología ya de hace más de un siglo, ¿no? Los reemplazó por unos carbones. Carbones, ustedes saben que el carbón es conductor, además son mezclas, son buenos conductores y resisten el desgaste de frotar sobre la superficie del colector. Están destinados a llevar la corriente continua al inducido, es decir, a la parte interna de la máquina. Y entonces su ubicación es perpendicular. Y entonces, a medida que, y el eje, digamos, que fijan las escobillas, es ortogonal al eje D, que es el eje de los centros de los campos magnéticos. Cuando el rotor, al ir pasando, ir cruzando la línea Q, las corrientes van cambiando de dirección, a consecuencia de que las escobillas traen y salen, entra y sale en la corriente, entonces la corriente circula mitad por la parte superior y mitad por la parte inferior, y cambian de sentido. Esto lo vamos a ver en otros dibujos más adelante, va más detallado directamente. Bueno, tenemos los polos de excitación, la expansión polar, el inducido, la carcasa, las escobillas, el arrollamiento del inducido y el arrollamiento de excitación. O sea, de aquel núcleo en C primitivo, con una parte móvil que era rectangular, digamos, los físicos de aquel tiempo, más los ingenieros, fueron modificando la estructura esa, y esto se parece a algo, pero muy lejano, a aquellos que nosotros vimos, esa estructura en C que tenía dos ranuras. La tecnología fue avanzando y agregando detalles para obtener una máquina confiable que pudiera proveer a la industria tracción eléctrica, es decir, velocidad y cupla. La máquina de contención continua tiene la gran facilidad de poder controlar la velocidad y la cupla en una forma sencilla. Eso ha hecho de que todavía para muchos trabajos especiales se prefiere la máquina de continua sobre las máquinas de alterna, que han sufrido notables mejoras estos últimos años. O sea que, si bien cada vez el campo de las máquinas de corriente continua va quedando reservado a máquinas muy grandes, mientras que todas las máquinas pequeñas ya se reemplazan. Si no están directamente conectadas a la línea, en las máquinas pequeñas se utiliza un motor de alterna con un controlador electrónico. Para las máquinas grandes se utiliza motor de continua con un controlador electrónico de otra tecnología, con tiristores, y es en donde, bueno, por un montón de consideraciones técnico-económicas, hacen que se prefiera una u otra. ¿De gran porte, Walter, o también en los motores de paso a paso para tener un mayor control? Son motores no, yo cuando me refiero a grandes motores, un motor de un laminador de 400 kilovatios, no es un motor paso a paso, ¿eh? No, pero también digo, no solo motores grandes, sino también los paso a paso, son motores chicos, pero son de control. Pero sí, pero el motor paso a paso es un motor híbrido. Sí. No funciona si no tiene toda una tecnología compleja de electrónica. Por eso, la idea mía es que en accionamiento dar los motores que son híbridos, y no mezclarlo acá en tercer año, que no saben mucho de electrónica, dar las corrientes en el inducido, el sentido de las corrientes en el campo, los ejes directos que conectan los ejes, que es el eje de los campos, y los ejes transversales que representan, que es el eje de las escobillas. El eje Q es importante porque allí la escobilla que se encuentra sobre el eje Q no experimenta ninguna fuerza electromotriz cuando se mueve, porque la parte de arriba y la parte de abajo quedan compensadas.
y entonces la escobilla esa no genera fuerza electromotriz, y entonces se aprovecha ahí a suministrar la energía. Porque si ustedes desplazan las escobillas a otra posición, la conmutación se produce con tensión en las escobillas y se produce chisporroteo. Esto es ideal. Después en la práctica, por un montón de consideraciones que ya vamos a ver, las escobillas hay que adaptarlas, mejor dicho, hay que cambiarle la posición o recurrir a otras ayudas tecnológicas para que esto sea realidad. Pero de cualquier manera, en un motorcito muy pequeño, digamos, o un motor experimental o un motor de laboratorio, esta sería la estructura más o menos que tendría en la máquina, y ustedes la podrían ver girar. Total, en un motor de laboratorio no va a una planta de manufactura, así que no toma mucha corriente, no hace mucha cupla, y ustedes podrían ver los fenómenos de la manera que se producen de una forma sencilla. Sigamos avanzando. De cualquier manera van tomando una idea de cómo es una máquina de corriente. El conductor está en el estator, o sea que el inductor está fijo. Son los campos, lo que en las expresiones vulgares llamamos los campos, que es el polo saliente, y el inducido está en el rotor. Ambos devanados se conectan a tensiones continuas, pero el devanado inducido recibe su tensión a través de un colector de delgas, por lo que la corriente que circula por él es alterna, aunque no senoidal. Como la corriente cambia de sentido cada vez que pasa la espira por el eje de las escobillas, tiene un sentido y tiene otro sentido, es decir, por abajo tiene un sentido, por arriba tienen otro. Si hacemos una representación temporal de cómo es la corriente en el inducido, vamos a ver que es una corriente alterna, porque en una parte, en un semiperíodo, tiene un sentido, y en el otro semiperíodo de una vuelta tiene otro sentido. O sea que en el inducido circula una corriente alterna. En las máquinas de núcleo magnético rotor se construye apilando chapas magnéticas. ¿Por qué se construye apilando chapas magnéticas? Pues como hay corriente alterna, se tiene que tomar las precauciones como el material magnético que se encuentra con un flujo alterno. Es decir, va a tener pérdidas de Foucault y pérdida de histéresis, y por eso tiene que construirse con chapas magnéticas. Pues al girar se ve sometido a un campo magnético variable y en consecuencia tiene pérdidas magnéticas. El circuito magnético del estator puede ser de hierro macizo, pues está sometido a un campo magnético constante, por lo que carece de pérdidas magnéticas. Aún así, los polos se construyen apilando chapas magnéticas. De esto hay dos consideraciones. Una, apilar chapas magnéticas para formar, es decir, una estructura especial, es mucho más fácil que hacerlo con un pedazo de hierro y mecanizarlo todo para que tenga la forma que tiene un polo con su zapata. Es más fácil tomar un perfil de la zapata, con un balancino tener muchas chapas y juntarlas. Después, también con la tecnología, como los campos, en vez de ser alimentados por una corriente continua que viene de una batería, es alimentado con una corriente continua que viene o de un puente tiristores o de un puente de diodos. Bueno, estas son expresiones que a lo mejor todavía, si no han visto electrónica mucho, por ahí como que estoy hablando de algo desconocido. Ha ayudado de que se construyan las chapas en forma, además la practicidad es una forma mucho más práctica. Cuando actúa como generador, en el inducido se generan corrientes alternas que son rectificadas por el colector de delgas,
por lo que se suministra tensión continua al exterior. Cuando actúa como motor, la interacción del campo magnético inductor con la corriente alterna que circulan por el devanado del rotor produce el giro de este. Toda esta parte escrita yo la coloco para que ustedes, cuando están en sus casas y no recuerdan lo que yo dije, ustedes tienen acá un buen recordatorio con el cual se pueden defender muy bien para estudiar la teoría y estudiar la práctica. Y si, como siempre, están los libros. No está prohibido consultar libros o artículos que haya en internet. La otra hoja. No, la 8. No solo en las máquinas depende el uso, la velocidad y un montón de consideraciones técnicas. No solo tienen un par de polos, como vimos hasta ahora, un polo norte y un polo sur, sino que la tecnología ha hecho que por las necesidades, en una misma estructura, en un mismo, como diría, en una misma carcasa, se colocan polos alternos de norte y sur, o sea que la máquina va funcionando como si fuera, es decir, entre el polo magnético del superior y el polo norte y sur, que están arriba de la línea neutra, es como una máquina de continua. Y el polo sur y el polo norte, que está abajo, es otra máquina de continua que está en paralelo. El inducido de los polos salientes y bueno, las líneas de fuerza del polo norte salen y entran al sur. La mitad entran al polo sur superior y la otra mitad al polo sur inferior. El inductor es de polo saliente y está en el estator. El inducido está en el rotor y sus devanados se alojan en ranuras. El inducido se alimenta a través de un colector de delgas que no aparece en la figura. Y se coloca, la línea neutra es la recta que une los puntos donde el campo magnético se anula. Es decir, que si hay una espiral sobre la línea recta, neutra, no se genera fuerza electromotriz. Entonces, en principio, es ahí donde debemos colocar los carbones que van a producir la conmutación de la corriente, por lo menos en principio y en teoría. Por lo tanto, hay tantas líneas neutras como pares de polo. Recuerden que en el dibujo anterior del motor más sencillo había una línea neutra y había dos pares de polos. No, un par de polos, un norte y un sur. En este dibujo hay dos pares de polo y entonces hay dos líneas neutras. Una línea neutra teórica es una línea neutra cuando solo existe el campo magnético inductor y pasa justo por el centro de los espacios interpolares. La siguiente figura, bueno, si bien el dibujo este corresponde a las máquinas más antiguas, para el punto de vista de la explicación que queremos, es plenamente válido. Tenemos el polo norte, el polo sur. Tenemos el colector. Fíjense en cómo están conectadas las bobinas. Las bobinas del inducido se conectan desde una... ¿cómo se llama? Como están acá, están los carbones apoyados sobre las delgas. Fíjense en las construcciones de la bobina, por lo menos para este caso especial, que una bobina está arrollada sobre el núcleo y termina en la delga siguiente, ¿no? Después de esa delga siguiente sale la bobina y termina en la delga siguiente. Es decir, que todas las bobinas están conectadas en paralelo, o sea que se forman dos bobinas. La máquina tiene dos bobinas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Y fíjense que lo que pasa con la corriente. La corriente I va a entrar a la máquina, va a entrar al inducido y
a partir que hace contacto la corriente con una delga, como el circuiterío está hecho, las bobinas están hechas de tal manera, la corriente se divide en dos. O sea que la mitad de la corriente circula por el bobinado de la izquierda y la otra mitad de la corriente sobre el bobinado de la derecha. O sea que el bobinado de la máquina de corriente continua es cerrado. El inducido es un devanado cerrado. En la figura se trata de un devanado en anillo. Las máquinas antiguas estaban construidas así, pero pongo este dibujo porque es muy visual para ver cómo las corrientes se dividen en las bobinas y cómo están conectadas las bobinas al colector. Ya vamos a ver con mayor detalle, esto es introductivo. Las escobillas y el colector de delga hacen que el inducido se divida en un número par de ramas en paralelo. Si hubiera dos escobillas más sobre otra posición del eje, habría 4 ramas en paralelo. Acá hay 2 ramas en paralelo, habría 4 ramas. Ya lo vamos a ver con mayor detalle. En la figura, las 2 escobillas dividen el inducido en 2 ramas en paralelo. En la hoja 10, bueno, acá hay como un raconto. Aquí hay un esquema más parecido, digamos, a un motor real de 4 polos, es decir, tenemos 2 pares de polos, es decir, tenemos el norte, el sur y el sur. La recta que pasa equidistante de los polos son las líneas neutras. Sobre las líneas neutras hemos colocado, fíjense en que están colocados los carbones de las escobillas. O sea, ahí se produce la conmutación de la corriente de un sentido al otro sentido. O sea que si ustedes quieren analizar acá, cada vez que yo paso por frente a un carbón, la corriente del colector, digamos, que está antes, tiene un sentido. Pasa por la escobilla y tiene otro sentido. Cuando llega al próximo carbón, cambia de sentido nuevamente. Bueno, los bobinados están todos conectados, los campos están conectados en serie y en paralelo. ¿Y qué otra cosa podemos poner? Por primera vez ustedes ven los polos auxiliares, porque no es tan sencillo hacer cambiar la corriente de un sentido al otro, rotando la escobilla, pasando de una delga a la otra delga. Ya vamos a ver que eso no es tan sencillo y requiere de polos auxiliares. Como ven, los polos auxiliares están sobre las espiras que están produciendo, que son las en donde se va a producir la conmutación. Entonces los polos auxiliares van a inducir en esas espiras tensiones que se oponen a todas las tensiones parásitas que ya vamos a ver, y entonces facilitan la conmutación. ¿Cuál es el objetivo? Que no haya chispa entre el cobre y el carbón, o que la chispa sea lo menor posible, porque es un contacto de fricción. Así que tenemos que esperar que con el tiempo se gaste. Pero si existe chispa, no solo la chispa deteriora el contacto de carbón, sino que deteriora la superficie del cobre. Así que por todos los medios se trata de hacer que las chispas sean lo más pequeñas posible. De esa manera, los carbones y los rotores tienen una duración aceptable. Sigamos para allá. La culata es la parte del estator que forma parte del circuito magnético y que soporta los polos. En realidad nosotros no hemos hablado de la culata, pero la culata ha dejado. Ahora la culata y la carcasa es una misma cosa. En la antigüedad había una carcasa metálica redonda y después se le colocaba dentro
una estructura cilíndrica magnética, y después se colocaban los polos sobre esos atornillados a esa estructura magnética, de manera que la culata servía para hacer el retorno de los campos magnéticos. Puesto el hierro de fundición, como hemos visto, es uno de los peores materiales magnéticos. No sé si se recuerdan las clases, en la primera o segunda clase vimos las curvas de los materiales magnéticos y el hierro de fundición, que era lo que se usaba en los primeros tiempos, no eran buenos materiales magnéticos. En consecuencia, había que excitar mucho a los campos para obtener un buen campo magnético sobre el inducido. De cualquier manera, este escrito está como suponiendo que existe todavía. Ahora vamos a ver que hay fotos de cómo se construyen modernamente. Sobre la culata se fijan los polos principales o polos inductores, donde se arrolla el devanado inductor, también denominado excitación o campo. Cada polo consta de un núcleo polar, donde se arrolla el bobinado, y una expansión polar denominada zapata polar. La zapata polar lo que tiene es la función de uniformar el campo sobre el inducido, de manera que el entrehierro entre el campo y el inducido sea el mismo y uniforme. Los polos auxiliares de conmutación tienen como función mejorar la conmutación en el colector de delgas, entre el colector y las delgas. A veces también compensar la reacción de inducido. Se dispone entre los polos principales y se conecta en serie con el inducido. El rotor tiene un devanado cerrado, como ya lo hemos visto, y un colector de delgas que permite conectarlo a un circuito eléctrico exterior a través de unas escobillas situadas en el estator. Este devanado es el inducido. Aquí existe una descripción de cómo es el colector. El colector son láminas de cobre, depende de la potencia de la máquina, tienen un espesor de 5 milímetros, o más, 6, 7. Tienen la forma, la parte 1 es la parte que va a estar rozando con los carbones o con las escobillas. La parte 2 es donde se va a soldar la bobina que sale del inducido, porque en el inducido se encuentra la bobina que da muchas vueltas y después salen los terminales. Los terminales van y se conectan a la parte 2, que ya está desprofeso mecanizada como para soldar el alambre de la bobina. Y después tiene una forma que es la 3, que es lo que se llama cola de Milano, que es un mecanismo para adaptar dos piezas. Si ustedes ven en el dibujo de la izquierda, la cola de Milano entra entre dos mordazas, y luego se atornillan, y entonces todas las piezas de cobre, que por supuesto todo tiene que estar hecho. Fabricar el colector es una de las cosas más difíciles del motor de corriente continua. Y como ustedes pueden prever, lleva mucha mano de obra especializada, y entonces, y es costoso, de por sí es costoso, así que este es el principal inconveniente del motor de corriente continua, independientemente que sufre desgaste, ¿no? O sea que entonces, todas las delgas que están distribuidas en el perímetro de esta estructura circular, que después esta estructura circular se pone a presión sobre el eje, frente al inducido, y después se sueldan las espiras a las delgas. Entonces, así podemos transmitir la corriente eléctrica desde que circula por las bobinas hacia el exterior. O mejor dicho, si es un generador, sí, la corriente eléctrica generada en las espiras la llevamos al exterior a través de las delgas.
y los carbones los llevamos hacia el exterior. La vista que ustedes tendrían de un colector ya armado, este es un colector moderno, sería como esto, ¿ves? Ven todas las superficies de contacto, en el medio hay mica, es decir, que las delgas entre sí están aisladas con mica. O sea que se imaginan que armar colectores es un arte, porque tenemos que poner una delga, mica, otra delga, mica, otra delga, y así sucesivamente. Después eso con el mecanismo de cola de Milano, se sujeta a presión, entonces esto queda firmemente sujeto, después se tornea para sacar todas las imperfecciones, y después se tiene que hacer un trabajo sobre el aislador. Acá la mica hay que desgastarla para que esté 1 o 2 milímetros por debajo de la superficie de la delga, porque la mica es muy dura y corroe, raspa sobre el carbón y se lleva el carbón. Por eso el colector periódicamente necesita que esas ranuras se las deje siempre estar 1 o 2 milímetros por debajo de la superficie de la delga. Aquí está la posición de los carbones en la figura central, el colector, y acá un carbón y el conector. Les aviso que en una máquina pequeña, de 2 o 3 caballos, puede ser que el carbón sea uno solo de este tamaño relativo. Y en una máquina de 900 kilovatios, cada escobilla, o lo que nosotros vemos, cada escobilla, puede ser un paquete de 24 o 35 carbones, que están colocadas en todo un dispositivo especial, o sea que el punto de contacto son muchos carbones, y no lo hacen solo en una delga, lo hacen en varias delgas, porque tienen que transmitir mucha corriente. Ahí se producen algunos pequeños problemas tecnológicos digamos, de que la delga no es justo, tiene un poco de tensión, pero bueno, eso se obvia todo, ¿no? Todo esto se puede arreglar. Fundamentalmente, si la máquina es pequeña, el rotor es pequeño, entonces la cantidad de delgas que se pueden colocar es muy pequeña, digamos, en un diámetro de 10 centímetros. Como las máquinas grandes, de que es capaz que el rotor tiene 1 metro de diámetro, sobre el perímetro se pueden colocar infinidad de delgas, ¿no? Y entonces, y en cada delga está conectada una bobina, así que no es tanta la diferencia de tensión que existe entre una delga y otra. O sea que se puede hacer la conmutación en forma satisfactoria. Así que, resumiendo, el inductor se encuentra sobre el estator, la corriente es cero, es continua, y son tipos bobinas polares. El inducido está en el rotor, tiene una corriente de frecuencia pares de polo, N sobre 60. Y son bobinas en ranuras conectadas a sus extremos a un colector de delga. La palabra P minúscula significa pares de polo. Cuando coloquen P mayúscula significa, no, perdón, le estoy diciendo mal. Sí, P minúscula significa pares de polo. Y P mayúscula, número de polos. Cuando se usa el número de polos, en el divisor aparece 120. Es equivalente, ¿no? Pero en general es más fácil o la tecnología habla de pares de polo en general, y la fórmula está referida a pares de polo. El devanado del inducido es un devanado cerrado que se conecta con el exterior a través de un colector de delgas. Esto hace que quede dividido en un número par de ramas en paralelo, es decir, que si tiene un par de polos, son 2 ramas en paralelo,
y si tiene 2 pares de polo, quedan 4 ramas en paralelo, y así sucesivamente. A medida que tengan más pares de polo, más ramas en paralelo quedan. Por supuesto, ¿qué es lo que puede pasar? Cuanto más pares de polo tiene la máquina, más ramas en paralelos ocurren, entonces la fuerza de rotación es proporcional al número de pares de polo. Cuando estamos colocando número de pares de polo mayor, aumentamos el torque o la cupla del eje de la máquina. Pero también disminuimos la velocidad. Pero como el producto torque por velocidad da potencia, el conjunto de velocidad y torque determinan la estructura mecánica de una máquina continua. Esto es implicado simple, ondulado simple, lo van a entender cuando expliquemos la manera con que se conectan las bobinas al colector. En el fondo, entre los dos extremos, suponiendo que hay un par de polos, entre los dos extremos queda que la fuerza electromotriz de cada bobina queda sumada. O sea, queda, y una está, es decir, una está sobre el polo norte, pero gira en un sentido. La otra mitad está en el polo sur, pero gira en el otro sentido. O sea que las dos fuerzas electromotrices, la suma de las fuerzas electromotrices de las bobinas que se generan, son como fuentes de batería continua que se conectan en serie. O sea, que las fuerzas electromotrices que se generan en cada juego de bobinas en el que hay en la máquina, se van sumando. Y entonces, sobre los extremos, tenemos la tensión final que da nuestro generador de corriente continua. Y la corriente con que sale en la escobilla es la suma de las dos ramas. Ley de Kirchhoff. Vienen dos corrientes, I sobre 2, y sale una corriente I, que es la resultante. Si hay más escobillas, esto lo digo al aire, además no hay un dibujo, si hay más escobillas, después las escobillas se conectan en paralelo. Y a la larga, siempre al inducido llegan dos cables, un positivo y un negativo. Después se distribuyen en el inducido de acuerdo al número de pares de polo. Pero lo vemos más adelante, eso, pero la figura que viene, bueno, si hay un par de polos, en la máquina se construye polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Digamos, esta es una máquina que por lo menos aparentemente tiene como 12 polos, ¿no? O 6 pares de polos, por lo menos, en todo el perímetro. Y las líneas de campo magnético tienen este sentido. El dibujo está para que ustedes tengan una idea de cómo trabaja el campo magnético dentro de la estructura de la máquina. Seguimos para adelante. Hay algunas máquinas de corriente continua que el inductor, o sea, las bobinas inductores, son de imanes permanentes, que son las modernas. Digamos que yo no sé bien, pero los imanes son imanes cerámicos, por lo menos se hicieron, no digamos empezaron a aparecer o ser usados por la industria por la década del 80, por ahí. Que son imanes cerámicos que tienen la gran propiedad de no perder su magnetismo. Ya había ensayos de usar imanes permanentes de hierro cobalto y otros materiales aliantes magnéticos, pero había algunas propiedades de esos materiales, por ejemplo, que un golpe fuerte podía desmagnetizar el inductor, ¿no? O sea, en cambio el imán cerámico, digamos, los dominios magnéticos no se pueden mover porque están dentro de un material cerámico. En cambio, si está en un material que es
todo hierro y aliantes metálicos, un golpe puede hacer desmagnetizar totalmente al inductor. Por eso, cuando una vez que se dominó la tecnología de los materiales cerámicos, empezaron a aparecer máquinas. De cualquier manera, son utilizadas en máquinas pequeñas. Y en las máquinas de mano, ¿no? Que antes había que bobinarle un inductor de hierro. Además de los devanados de inductor o inducido, las máquinas de corriente continua pueden poseer otros devanados. El de compensación, que no le hemos hablado, y el de conmutación, que se conectan en serie con el inducido. El de conmutación, como su nombre se indica, se coloca sobre la línea de los carbones y su función es facilitar la conmutación de las escobillas de una escobilla a la otra. La de compensación es evitar el chisporroteo, porque ahora después vamos a ver con el tiempo, con el paso de las clases, que la corriente que circula por el inducido genera una reacción de inducido que modifica nuestro campo magnético original, que nosotros hasta ahora lo hemos considerado que es uniforme, está distribuido uniforme sobre la periferia del inducido. Como todo lo que pasa en este mundo, no todo es ideal, y siempre van a ver que en las máquinas eléctricas una acción que genera una reacción de otra parte que hay que saberla compensar. El devanado de compensación se aloja en ranuras longitudinales practicadas en las zapatas polares. El uso lo vamos a ver después. En el lado que mira el entrehierro. Su misión es anular la reacción de inducido, es decir, el campo magnético creado por la corriente que circula en el inducido. El devanado de conmutación es el devanado de los polos auxiliares o de conmutación que se colocan en el estator a mitad del camino entre dos polos inductores. La misión de este devanado es mejorar la conmutación en el colector de Delga. Si la máquina carece de devanado de compensación, se aumenta el número de espiras del devanado de conmutación para obtener el mismo efecto. Esto es informativo y se puede ver acá en esta foto. Fíjense, esta es en la foto de la izquierda. Hay 4 polos, ¿no? 2 pares de polos. Fíjense en que las superficies polares están ranuradas. ¿Por qué están ranuradas? La bobina está abajo. Están ranuradas porque ahí van el bobinado de compensación. Y fíjense en que entre los polos está otra bobina, la que está ahí de azul. Esa es la bobina, entre los polos, es la bobina de conmutación, que está sobre la línea neutra polar. Más o menos con esto van tomando una idea, y acá hay un rotor construido, más o menos, creo que algún detalle le falta, pues. Fíjense en la cantidad de mano de obra que lleva a construir una máquina de este tipo. Siguiendo la... porque todas, en esta, lo que vemos acá, en esta ranura, acá están las bobinas colocadas, ¿no? De acuerdo al paso polar, están colocadas las bobinas. Una vez que se colocan las bobinas, hay que pasar un aislante, una varilla aislante, de manera de dejar fijas las bobinas en el interior de la ranura. Porque si hay conductores de cobre en la ranura, cuando gira el rotor, la fuerza centrífuga trata de sacar hacia afuera los conductores de la bobina y desarma todo el inducido. O sea que nosotros tenemos que fijar todo el inducido mediante trabas de material aislante. Sigamos para adelante.
Bueno, acá hay una visión, una foto de un motor moderno. Si ustedes tienen oportunidad, yo tengo fotos, pero nunca las encuentro cuando las necesito. Los motores antiguos en general eran cortos, de gran diámetro y cortos. Los motores modernos son más bien motores alargados y chatos. Fíjense en el inducido. El inducido tiene unas bandas acá. Estas bandas son para fijar que las varillas que sujetan a las bobinas no salten junto con las bobinas hacia afuera. Son bandas de refuerzo. El colector se encuentra acá, hacia la derecha, está un poco oscuro, se ven las escobillas, la caja de conexión, y si ustedes se pueden fijar, ya no hay carcasa. Todo el material que forma el motor es material magnético, que está cortado con cizallas, mejor dicho, están cortados con matrices, ¿no? O sea que toda la carcasa y la culata y los polos es toda una pieza sola. Y solamente tiene agregado a esa pieza las dos tapas que son de aluminio, que soportan entonces las escobillas, y del otro lado creo que soporta un ventilador. El ventilador siempre tira aire a la máquina en el sentido opuesto al que está el colector. De esa manera, el pequeño polvo que se produce al rozar el colector con las escobillas sale por canales de ventilación, que en este caso particular, como el corte está hecho justo donde está el canal de ventilación, para que salga el polvillo. Si no, el polvillo queda dentro y como es conductor puede producir algún cortocircuito. O sea que fíjense que hay un ventilador. Las máquinas más grandes tienen sopladores directamente externos y inyectan aire con gran presión. Y siempre lo inyectan en el mismo modo, del lado opuesto donde está el colector. De manera que el colector, el pequeño polvo sale por las ventilaciones de ese lado. Y hay que después, bueno, de vez en cuando hay que limpiar el canal de salida del aire porque se llena de polvo de carbón. Aquí hay otra visión de las escobillas. Uno, polo principal del inductor, polo auxiliar o de conmutación, colector de delga, escobillas. Ahí se ve el colector 3 y las escobillas como... En la otra foto pasa, acá hay una estructura, este es un motor de corriente continua moderno, acá está el ventilador que les hablaba. Si el ventilador está del lado del eje de salida, las escobillas están del lado opuesto. Fíjense en que tiene una ventanilla antigoteo, o sea que tiene como una persiana, de tal manera que el agua de cualquier fuente que haya exteriormente no pueda entrar. La caja, esta caja cuadrada que se encuentra acá, son los bornes de conexión. El motor, el ventilador por supuesto tiene un filtro, porque al encontrarse en ambientes industriales puede haber en la atmósfera partículas metálicas o partículas de aceite o de agua, todo lo demás, el filtro las retiene y no las inyecta dentro del motor. Gracias a él y cambiándolas periódicamente al filtro, el motor se mantiene limpio. Y de cualquier manera, en los mantenimientos preventivos de las empresas, en general los motores son desarmados para limpiarlo una vez al año, más o menos. Depende del ambiente donde se encuentra. Pero bueno, tiempo mínimo es un año para sacar todo lo que acumuló el motor. Pasar a la figura siguiente. Aquí tienen un motor moderno despiezado. Tenemos el rotor con el sunchado. Fíjense que este sunchado
que está acá uniforme, que está en los extremos, esto se hace con cinta y barniz epoxi. Ahí están las cabezas de bobina, o sea, la parte de la bobina que no está dentro del rotor y que tiene que salir y dar la vuelta para entrar en otra ranura y formar la bobina. Bueno, cuando esa bobina está al aire, no tiene el apoyo de nada. Entonces, tienen que ser sujetas mediante un sunchado con cinta y epoxi. Lo mismo del otro lado. En la antigüedad las bobinas se tejían entre sí, para poder sostenerse. Se hacía un tejido entre ellas, entre sí, con alambre, con hilo aislante. Entonces ellas mismas se sostenían una a otra. Hoy en día, no sé si ya hacen tejido, pero le ponen ese capuchón y entonces quedan totalmente sujetas. Y la fuerza centrífuga no las puede expandir. Después están estos flejes de sujeción, que son para la parte superior de las bobinas, para que no se salgan de la ranura, el colector, el rodamiento de la otra punta y el eje motriz. La parte magnética, ven, es una sola pieza. Esta pieza debe tener 40 centímetros, por lo menos por 30. Se matrizan en grandes prensas. Incluso ya tienen, fíjense que ya tiene el polo de conmutación, ya lo tiene incluido cuando se hace el corte de la chapa. Y seguro que si tiene polo de compensación, las cabezas de los polos ya están ranuradas antes, ya viene todo maquinado. Lo único que hay que hacer es apilar las chapas, prensarlas y ajustarla y formar un paquete magnético. ¿Cuál es la ventaja de tener un sistema de estos? Que si yo quiero duplicar la potencia, hago un motor más largo. Lo quiero triplicar, hago un motor 3 veces más grande. Y bueno, tiene un límite todo. Pero elegido un tamaño, si ustedes ven un catálogo de motor de corriente continua, van a ver que se llaman familias. Las familias están determinadas por este paquete magnético. Y las potencias de esa familia va aumentando la longitud del paquete magnético. Después siempre en los extremos tienen las tapas, que fíjense que no son tapas, son una estructura elaborada donde van a alojarse los cojinetes y las ventanillas de ventilación. Y en la otra se va a alojar no solo, bueno, en la izquierda también la tapa tiene un dispositivo para sujetar ese anillo que tiene sujeto los portaescobillas. O sea que las escobillas que hemos estado hablando ahora, en realidad están sujetas por unos soportes, y que tienen unos resortes, de manera de que la escobilla apretan a la superficie del colector, porque si no las apretaran, no habría un contacto firme. O sea que las escobillas se colocan los portas escobillas. Si ustedes alcanzan a ver acá, bueno, no puedo señalar, me lo señalo a mí mismo. Hay una especie de palanquitas que en realidad tienen un resorte, se coloca en la ranura, en la cavidad se coloca el carbón y se baja esa palanquita que es con un resorte que está empujando hacia abajo la escobilla para hacer un buen contacto al colector. Debe haber, ¿hay otra figura? No. Hoy tenía que pedirte permiso. ¿Qué horas son? Son 6. ¿Sí? Eso para este vector. Vamos a ver el vector S. Sí, está apuntando, está pulsando para la posición 4 del reloj. El otro extremo de esa misma bobina está en el 10. ¿Sí? O sea que si lo fuéramos a enumerar, sería 0, 6, 4, 10, y el vector T sería 8, 14 o 12.
y mejor dicho, o 2, ¿sí? 8, 2 o lo que es lo mismo decir 12, 13 y 14. Entonces, con eso agarramos nuestro bobinado y le indicamos primero las fases en la cual lo voy a conectar. Entonces, digamos que la fase R pulsa en sentido de el número 0 y el otro extremo es el 6, numeramos 0, 6 y después le sumamos 4 a cada una de las fases. ¿Sí? Bueno, voy a empezar un poquito de vuelta porque Andrea recién se pudo conectar. Volvemos para atrás. Y que tengamos disponible cuáles son las conexiones del lado de alta y del lado de baja. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, va a pertenecer a un grupo ID. Lo que no sabemos es a qué índice horario corresponde. Con esta primera parte vamos a determinar cuál es el índice horario de ese grupo de conexión. Bueno, si suponemos que un transformador lo vamos a alimentar con la fase R, S y T, sabemos que el vector R y lo vamos a poner en la dirección vertical, o sea que está el borne homólogo está indicando hacia el número 0 o 12, ¿no? En este caso sería 0 o 12. Y su otro extremo está indicando hacia el número 6. Lo mismo con el 4 y el 8. Si el vector S está indicando hacia el 4, la cola de ese vector está apuntando hacia el 10. Y en el caso T sería 8.2 o 8.14. Esa sería la numeración que le vamos a dar a las bobinas. Entonces, como dijimos que iba a ser una estrella triángulo, lo que hacemos es, indicamos con la fase R, S y T y numeramos 0, 4 y 8. Pues ya sabemos que van a pulsar hacia el borde homólogo, la fase R está indicando el 0, la fase S está apuntando al 4 y la fase T está apuntando al 8. Y del otro lado, como es, digamos, el desfasaje entre el borne homólogo y el no homólogo es 180 grados, la diferencia es 6, ¿no? Entonces, si este es 0, este es 6, este es 4, este es 10, este es 8 y este es 2 o 14. Para no complicarlo le ponemos 2, pero hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos con números chicos puede ser que sea 2 o 14. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, como ya habíamos visto en el sistema anterior, si estas flechas, los flujos pulsan en este sentido, del lado de alta, del lado de baja, van a pulsar exactamente el mismo tiempo hacia el mismo sentido, o sea, van a pulsar hacia el borne homólogo. Entonces podemos dibujar el bobinado ya en estrella, pues ya sabemos que del lado de alta es una conexión estrella. Unimos la estrella y decimos que hacia el borne homólogo del lado de baja, los vectores van a pulsar en este sentido. ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos identificados todos los bornes. Y repetimos la numeración. ¿Sí? Si acá tenemos 0, 4 y 8, del lado de baja, perdón, también repetimos 0, 4 y 8, y del lado el borne no homólogo va a ser 6, 10 y 2. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos ya cuál es la predeterminada, cómo están conectados estas bobinas del lado de baja. Ya tenemos esta figura hecha. O sea, nosotros podemos ver que el transformador está conectado de esta forma. ¿Sí? O sea, si unimos este bobinado, como ya sabemos a qué grupo pertenece y tenemos disponible cómo están unidos los terminales de esta bobina,
podemos indicar cuál es el índice horario. Y para determinar el índice horario, fíjense que acá no indiqué el número que corresponde a los bornes de salida del lado de baja. Todavía no lo indiqué. Y eso va a ser lo que nos da el índice horario que corresponde a este grupo de conexión. ¿Y qué hacemos para determinar qué número lleva acá, qué número va acá y qué número va acá? Sumamos. Hacemos el promedio entre los bornes que se unen en este punto. Por ejemplo, 6 más 4, 10, dividido 2, 5. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ponemos el número que va a estar en el medio de estos dos bornes contiguos. ¿Sí? 4, 5, este sería un 5 y este sería un 6. Pero en primer momento vamos a sumar y promediar. 6 más 4, 10, dividido 2, 5. En este caso, el borne S chica va a ser 10 más 8, 18, dividido 2, 9. Y en este borne, que es el borne T, sabemos que es 0, ¿sí? Está bien. 0 más 2, que en realidad es, este vendría a ser el 14, pero este vendría a ser, vamos a hacerlo al revés la cuenta. Este 0 es 12, y este 2 es 14. O sea que es 26 la suma de estos dos. ¿Sí? Cuando estamos en cero y los primeros números siempre conviene pasarlo a una vuelta entera. Entonces, 12 más 14 es 26, dividido 2 es 13. Vamos a agrandar un poco, y como es 13, yo sé que va a estar indicando hacia la posición 1. Entonces ya tenemos la numeración de los bornes de salida de este transformador con este tipo de conexión. Ahora, ¿cómo le sumamos el índice horario? ¿Cómo sabemos cuál es el índice horario? Es la diferencia entre el borne, entre el cual alimentamos el conexionado del lado de alta, y mejor dicho, es la diferencia entre la numeración que le damos al borne de salida del lado de baja menos el lado de alta. ¿Sí? Acá dijimos que era 5, menos 0 es 5, 9 menos 4 es 5, y de este lado 13 menos 8 es 5. O sea que este grupo se trata de un I de 5. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es la metodología? ¿Pero me lo puedo repetir? Lo mismo. ¿Arrancamos desde cero de nuevo? Sí, por favor. Bien. Vamos por acá. Nosotros sabemos que en un sistema trifásico las tensiones están desfasadas 120 grados entre sí. En el caso este que estamos viendo de ejemplo, sabemos que nuestro transformador es una conexión ID, y del lado de alta del lado de baja. Y a su vez tenemos que tener disponible cómo están conectados internamente esas bobinas. Si no contamos con esa información, no podemos determinar por este método cuál es el índice horario de este grupo de conexión en particular. Si contamos con esas dos cosas, sabemos cómo son las conexiones internas del transformador, y obviamente podemos ver si el del lado de alta es una estrella y del lado de abajo es un triángulo, o si del lado de alta es un triángulo, perdón, y del otro lado es una estrella o un triángulo. Bueno, como sabemos que las tensiones de cada fase están desfasadas 120 grados, ya del lado de alta podemos numerar los bornes. Cuando me refiero a los bornes, son los bornes de salida, no los terminales. Acá está, creo que no me equivoqué en
en ningún punto. Le llamo bornes a los bornes de donde alimento y donde saco tensión. Y terminales a los extremos de las bobinas. ¿Sí? Entonces yo puedo determinar que la fase R va a estar apuntando hacia el número 0, la fase S hacia el 4 y la fase T hacia el 8. Si mi vector pulsa hacia el 0, quiere decir que tiene la cola en la dirección 6, 0. ¿Sí? 6, 0. Justo en oposición hacia donde está pulsando. Lo mismo pasa con la fase S, es 4, 10 y la fase T va a ser 8, 2 o 8, 14. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo acá. 8, 2 sería las 2 de la tarde, por decir algo así, entonces son la hora 14. Porque ya pegó una vuelta, entonces en vez de ser 2 son 14. Con eso numeramos los bornes y numeramos los terminales de esa bobina. Ahora bien, esta misma numeración que hicimos, que ya determinamos del lado de alta, la repetimos en el bobinado del lado de baja. Copiamos exactamente lo mismo que pusimos acá, lo copiamos en el bobinado de baja. Y una vez que tenemos esto numerado, lo que hacemos es fijarnos cómo estaba conectado y de dónde saco alimentación, desde dónde están mis terminales por donde sale tensión del lado de baja. Entonces, me fijo cómo está conectado el transformador y veo que tiene este dibujo, exactamente este dibujo. Fíjense que bueno, acá esto sirve para determinar que acá hay un error. Este 0, 4 y 8 no va. El de arriba, no, sí el de los terminales de la bobina, pero no el de los bornes. ¿Sí? Este dibujo no va, anótenselo por ahí. Hago una llamada que esto está mal, no debo repetirlos. Tengo que repetir solamente la numeración que tienen los terminales de la bobina. El inicio y el final de cada una de las bobinas. Eso es lo que copio del lado de baja. Tal cual como está acá. Este dibujo sí está bien. Repito la numeración que tienen del lado de alta, los terminales de los extremos, inicio y extremo de cada una de las bobinas. Los terminales de la bobina y no el borne no lo pongo. Bueno, me fijo cuál es la conexión, cómo está conectado ese transformador y para dónde pulsan los vectores, eso ya lo sabemos que si del lado de alta está pulsando hacia el borne homólogo, del lado de baja también va a pulsar hacia el borne homólogo. En este caso, según el dibujo, según el esquema que yo tengo conectado, estoy tomando tensión del lado de baja de los bornes no homólogos. ¿Sí? Estoy tomando tensión de los bornes no homólogos. Ahora, para determinar qué número va a tener los distintos bornes del lado de baja, lo que hacemos es promediar los números asignados a cada terminal de las bobinas que están conectadas entre sí. O sea, sumamos 6 más 4, 10 y los promediamos. Dividido 2 es 5. En este caso esta bobina es 10 más 8, 18, dividido 2, 9. Y para la última bobina, el 0 en realidad podemos decir que es el 12, el 2 es el 14, estamos, la suma me da 26, dividido 2, 13. Entonces lo indicamos con el número 1. Es lo mismo poner el número 1 o el número 13. Pónganle un poco de atención a esto porque si sumamos, bueno, para este caso también me daría 2 más 0
2 dividido 2, 1, no sería el mismo caso, pero puede ser que en alguna conexión ese número les dé medio raro, entonces tienen que recordar que hay que agregar 12 a cuando los números son muy chicos. ¿Sí? Entonces ya le asigné el número 5, 9 y 1 a los bornes de donde saco tensión del lado de baja. Y ahora, para saber cuál es el índice horario, lo que tenemos que hacer es restar el valor asignado al borne de baja menos el valor asignado al borne de alta. O sea, en este caso sería, vamos a checar un poquito, sería 5 menos 0,5, en todos los bornes nos tiene que dar el mismo número. La resta nos tiene que dar el mismo número. 9 menos 4, 5 y 13 menos 8, 5. O sea que este grupo de conexiones es un ID5. ¿Ahí se entendió? ¿Ahí les quedó claro? Sí, sí, clarísimo. Bien. Vamos. Una pregunta, como estamos con un inicio horario, que yo ponga Sí. 1, que ponga 13, me está marcando exactamente el mismo lugar. Exactamente. Son como las agujas del reloj. Por eso, AM sí. y PM, así. Exactamente. Con eso. Sí, exactamente. Y lo que decía yo recién, no sé si alcanzaste a escuchar, para este caso en particular, si yo sumo, hago el promedio entre estos dos valores, 2 y 0, el promedio es 1. 2 dividido 2 es 1. Pero les puede llegar a pasar de que les quede un valor medio raro, que no le dé exactamente un número entero. Entonces recuerden de ahí sí sumarle 12. Para este caso en particular lo podemos hacer con 2 y 0 y me va a dar 1 también. Pero en algún otro caso puede que le dé, no sé, no le dé la diferencia de todos los bornes. Ya sacando 2 bornes ya saben cuál es el grupo de conexión, cuál es el índice horario. Pero bueno, tengan cuidado en que en alguna oportunidad puede ser que tengan que sumarle 12. Bueno, este es el caso que estamos viendo, un estrella triángulo. Si la conexión fuese otra, se procede de la misma manera, nada más que, digamos, los bornes que voy a estar uniendo, en este caso va a ser, por ejemplo, pongámosle que estoy haciendo esta unión. El 0 con el 10, ¿sí? Es 12 más 10 es 22, dividido 2 es 11, ¿sí? Y si uno con 4 más 14, 18, dividido 2, 9, ¿sí? Y nos tendría que, ya me olvidé los números que dije, pero bueno, 5, 9, y este sería el 6 con el 8. 14 dividido 2, 7. Entonces este me da 7, este me daba 5. Bueno, ahí ya me perdí, pero créanme que le da este número. ¿Qué es 6 y 8? Que el lado de alta está conectado en triángulo, no está conectado en estrella, está conectado en triángulo. Los números que le asigno a los bornes van a ser exactamente lo mismo. Digamos, estas bobinas, a los terminales de la bobina también es 0, 6, 4 y 10, 8 y 2. Y vamos a suponer que tengo, acá no sé por qué taché, esto lo tendría que haber borrado. Que yo ya sé cómo está conectado este transformador. Esta tensión es simple, recuerden que ahora apuntan acá y en realidad se conectan con este otro borne. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos cuando hacíamos el análisis vectorial.
Entonces ya estos números no los puedo mantener. Los números indicados en cada terminal de cada bobina van a tener que cambiar forzosamente, porque este punto ya no es 0, sino va a ser el promedio de estos dos. Entonces tengo que reasignarle nuevos números a estos terminales de estas bobinas. Entonces, a ver, entonces, bueno, antes teníamos 0 y 6, 4 y 10 y 8, 8 y 2. Esta es la numeración que le damos para cuando tenemos los vectores como tensiones simples. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy sumando el 0 estoy uniendo un 0 con un 10, ¿sí? 0, 12 más 10 es 22, dividido 2 es 11. Este número que identifico acá es 11. ¿Sí? La cola de este vector va a estar conectada al número 11. Ya determinamos este número del terminal de la bobina R, de la bobina S. Vamos al caso al final de la bobina T. Es 4 más 2, 6, dividido 2, 3. Y este otro terminal va a ser 6 más 8, 14, dividido 2, 7. Entonces ya tengo indicado cuáles son los números de los terminales de los bornes no homólogos. 7, 11 y 3. Una vez que tengo determinados estos números, sabemos que comienza el vector. Tiene la dirección 7, 1, o sea, 7 menos 6, 1. 11 menos 6, 5. Esto sería 15 menos 6, 9. Entonces, esta es la nueva numeración que van a tener los bornes de los terminales con este tipo de conexión, cuando yo alimento con un sistema trifásico RST. Este número no cambia, el número de los bornes no cambia en ningún momento, ¿sí? Independientemente de la conexión que tenga el grupo internamente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que siempre hacer la dirección de las fases simples, de las tensiones simples, digamos, 0,6, 4,10, 8,2, esa es la tensión simple, y después volvemos a renumerar teniendo en cuenta desde dónde pulsan hacia dónde, promediando los dos valores, sumando los dos valores y dividiéndolos por 2. Entonces ya le asignamos un nuevo valor, que es lo que yo puse acá en amarillo, a los bornes, a los terminales del lado no homólogo, llamarlo así. Y después sabemos que los otros terminales, los bornes homólogos, están desfasados con un índice de 6, o sea, 180 grados. Y por eso a este número le restamos 6 y me indica el número del borne homólogo del lado, ahora estamos del lado de alta. Bueno, una vez que tenemos renumerados todos los bornes, ya nos olvidamos de lo que son tensiones simples, y vamos acá a esta figura, repetimos los números del lado de alta, ya tenemos todos los bornes identificados, y también tenemos, repetimos esta numeración, borne homólogo con borne homólogo y borne no homólogo con borne no homólogo, volvemos a repetir, y bueno, si tenemos la conexión de este lado, si tenemos el cortocircuitado de estos bornes,
obviamente sacamos alimentación por este lado, ¿no? Y el grupo de conexión es el mismo caso, lado de baja menos el valor asignado al lado de alta. Acá la diferencia es 1, acá la diferencia es 1, acá la diferencia es 1 también. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos en un D y 1. D y 1. Si tuviésemos, en vez de estar puenteados los bornes no homólogos, están puenteados los bornes homólogos, sería un D y 7. 7 menos 0, bueno, es 7. 11 menos 4, 7. Este sería 3 más 12, 15. ¿No? Estoy bien, sí. 15 menos 8, 7. ¿Sí? Si puenteo del otro lado es un D y 7. Y si puenteo del lado de los no homólogos es un D y 1. ¿Sí? Los terminales de cada bobina, con el procedimiento que ya dijimos, 0, 6, 4 y 8, 4 y 8, mejor dicho, 4, 10, 8 y 14. Esos valores los repetimos en el mismo sentido del lado de baja, repetimos la misma numeración, exactamente la misma numeración, y vamos a ver que este sea el caso, pero yo no lo tengo conectado en triángulo, lo tengo conectado en estrella. En vez de este triángulo, háganse la idea que tengo puenteados los bornes. Acá tengo puenteados, del lado de alta tengo puenteados los bornes no homólogos. Y del lado de baja tengo puenteados los bornes no homólogos también. El índice horario es la diferencia entre los bornes por donde saco tensión. O sea, 0 y 0. Es un I y 0. ¿Sí? 4 y 4 y 8 y 8, en todos los casos me da 0. Si en vez de tener puenteado acá, tengo puenteado los bornes homólogos, del lado de baja tengo puenteado los bornes homólogos, tengo 6, 10 y 2. O sea, la diferencia es 6. Es un I y 6. ¿Sí? Ahí creo que está claro y se entiende por qué lo único que hago es repetir los números en este caso y después fijarme cómo está la conexión. Si es un triángulo, hago la sumatoria y el promedio, ¿sí? Entre los dos bornes a los cuales está conectado este terminal. Y le asigno un número a ese borne. Que para el caso, bueno, el caso de hoy 5, 9 y 13 y era un ID5. Ahí está claro. Ahora si tengo del lado de alta, en vez de una estrella, un triángulo, arranco con el mismo procedimiento. Número 0, 4 y 8, que son las tensiones simples con las cuales estoy alimentando ese bobinado del lado de alta. Dibujo las tensiones simples y le asigno un número a los terminales de cada una de las bobinas. Ahora resulta que cuando voy a ver la conexión, no está conectado en estrella, está conectado en triángulo. O sea que este vector que yo tengo indicado en este lado realmente acá estaría en este sentido. Estaría pulsando en este sentido. Entonces tengo que reasignarles números a estos terminales. A estos terminales que son del lado de alta. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo reasigno esos valores? De la misma forma que lo hice con el triángulo. Hago la suma de los bornes a los cuales están conectados, en este caso 0 y 10, o sea, 12 más 10, 22, dividido 2, 11. Le asigno el número 11. En este caso, 5 más 3, 8,
perdón, 4 más 2, 6 dividido 2, 3, y este otro punto es 8 más 6, 14 dividido 2, 7. Ya asigné todos los números a los terminales de los bornes no homólogos. Para los bornes homólogos, que es de donde estoy alimentando, a los bornes no homólogos le tengo que restar 6. Entonces este es 1, 4 y 9. Y ya tengo la nueva asignación de bornes del lado de alta. Esos nuevos números del lado de alta se los tengo que volver a repetir en el bobinado de baja tensión. Ahora tengo el mismo dibujo con los bornes reasignados, número de bornes reasignados, y que se repiten tal cual en el lado de baja tensión. Por lo tanto, bueno, me fijo de qué lado tengo hecho el puente, donde están puenteados todos los bornes, y hago la diferencia entre los bornes de alimentación y salida. En este caso, 1, 5 menos 4, 1, 9 menos 8, 1. Entonces, este grupo de adicción, el índice horario es 1. Es un D y 1. Bueno, ahí explicamos cómo determinar el índice horario cuando sabemos que el grupo de conexión, tenemos disponible cómo están conectados los terminales entre sí. Ahora, el punto que sigue es, dado un grupo de conexión, cuando uno tiene un transformador y lo quiere conectar de una cierta forma, con un cierto grupo de conexión y con un cierto índice horario, ¿cómo tenemos que proceder? Vamos a ver el caso que sea un ID. Yo quiero conectar un ID7. Arrancamos con la misma metodología. Sabemos que del lado de alta tiene que ser estrella. Bien. Alimento 0, 4 y 8, RCT 0, 4 y 8. Por lo tanto, los números de los terminales del lado de alta va a ser 0, 6, 4, 10, 8, 2. Hasta ahí, nada nuevo. Esto ya sabemos cómo es. Y conectamos, puenteamos los bornes no homólogos. Ya determinamos que del lado de alta está en estrella. Ahora yo quiero que sea del lado de baja, triángulo, y el índice horario sea 7. Bueno, repito los bornes de la numeración de los terminales de la bobina del lado de baja tensión. Hasta ahí, nada nuevo. En realidad no hacemos nada nuevo, pero es una metodología que hay que seguir. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que la diferencia entre los bornes de entrada y los bornes de salida tiene que ser 7, porque yo ya dije que quiero conectar un ID7, lo digo acá arriba, ID7. Y por otro lado, sabemos que los bornes que yo voy a unir, el promedio de los números de los bornes que voy a unir, me tiene que dar 7 para el primer caso. Porque si este es 0, este tiene que ser 7, sí o sí. ¿Sí? Entonces, el borne 6 con el borne 8. Estamos en 14 dividido 2, 7. En este caso, 12 más 10, 22, dividido 2, 11. Tengo que unir este borne con este borne. ¿Sí? Y para el último caso, 4 más 2, 6, dividido 2, 3. Bueno, a partir de este dibujo, es cómo me las tengo que ingeniar. Yo ya sé que este borne de acá, la diferencia entre la alimentación del lado de alta y la alimentación del lado de baja tiene que ser 7. La única forma que me dé 7 es que una este 6 con este 8, ¿sí? 14, uno este punto con este punto, me da 14 dividido 2, 7. Este terminal va a ser el terminal
va a tener un número 7. Porque cualquier otra que una, aparte que si prestan atención son números continuos. Yo sé que el índice horario es 7 y yo tengo que unir los números adyacentes a mi índice horario. O sea que si es 7, tengo que unir el borne 6 con el borne 8. Cosa que yo pueda contar 6, 7, 8. ¿Sí? Ahí ya tengo uno de los bornes determinados. Y los otros tengo que hacer la cuenta y que siempre me dé 7. Si ya uní este con este, obviamente este va a venir acá, este va a venir acá, ¿no? Y la suma siempre, el promedio siempre me va a dar 7. ¿Sí? Esa es la forma de trabajarlo. ¿Se entendió? ¿Cómo? Lo que hacemos es partir de la base de que el primer, si antes, digamos, yo ya sé que del lado de alta el borne del terminal R va a ser 0, porque siempre arrancamos así, ¿sí? Sé que ese terminal va a ser 0. Del lado de alta, el terminal, este terminal del lado de alta va a ser 0. Vamos, se lo muestro acá. Va a ser 0, 4 y 8. Estos bornes siempre los numero exactamente de la misma forma. 0, 4 y 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo voy a tener un transformador, una conexión D y 5, yo sé que mis bornes del lado de alta, por donde yo voy a alimentar, van a ser 0, 4 y 8. Entonces, mis bornes del lado de baja tienen que ser la diferencia entre, digamos, el número que tiene asignado del lado de alta más 5, que es mi índice horario. Entonces, este borne va a ser 5, este borne va a ser 9 y este borne va a ser 1 o 13. Estos números ya los tengo, los saco por deducción. Va a ser el número que yo le asigné al borne del lado de alta, 0, 4 y 8, más 5. O sea, 5, 9 y 1 o 13. Estos bornes ya los tengo asignados. Si este es el lado de baja, este es el punto donde voy a puentear todo el centro de estrella. Si este es 5, esto es 5 más 6, 9 más 6 y 1 más 6. Ya tengo asignados los números del bobinado del lado de alta. Y como yo sé que del lado de, mejor dicho, tengo asignados los números del lado de baja. Como yo sé que si acá pulsan hacia el borne homólogo, del lado de alta también van a tener que pulsar hacia el borne homólogo, sí o sí. No hay chance de que sea de otra forma. Entonces voy a mi bobinado del lado de alta, le asigno los mismos números a los terminales de esa bobina que les asigné del lado de baja, 5, 9, 1, 11, 3, todo exactamente lo mismo. Y ¿qué otro dato tengo? Que yo tengo que alimentar por un lado donde la suma de los terminales que estoy uniendo me dé 0, 4 y 12. ¿Sí? Porque así empezamos con todo, en todos los casos. Si ya tengo asignados estos números de inicio y fin de cada bobina, porque sé que tienen que salir así del lado del lado de baja, bueno, ¿qué tengo que unir? Los números, digamos, contiguos a el 0 que vendría a ser el 12, 12, 11, 12 y 13, este es el 13. Para este caso es 3, 4 y 5, tengo que unir esos números. Y en este caso es 7, 8 y 9. O lo que es lo mismo, sumarse el promedio, y el promedio me tiene que dar 0 en un lado, o 12, 0 o 12, en otro me tiene que dar 4 y en este me tiene que dar 8.
¿Mm? La metodología es la misma, nada más que planteo el problema al revés. Voy a... ¿cómo tienen? Ya, voy del lado donde va a ser estrella esta conexión, que es del lado de baja, ¿sí? Sé que mi índice horario tiene que ser 5, entonces si yo alimento, voy a alimentar esto de 0, 4 y 8, que son mis vectores de tensiones simples, 0, 4 y 8, este borne, este valor menos 0 me tiene que dar mi índice horario, que es 5. Este valor tiene que ser 4 más 5, 9, y este tiene que ser 8 más 5, 13. Entonces ya tengo asignados los valores del lado de baja tensión. Le asigno esos valores a mi bobinado del lado de baja tensión. Los repito del lado de alta tensión, que sería esto. Y a partir de ahí tengo que sumar los valores, o valores continuos, o la suma, el promedio de los bornes que voy a unir. ¿Sí? Entonces, un DI5, este va a ser la conexión del bobinado del lado de alta, alimentado por el borne no homólogo, lo alimento por el borne no homólogo, y, ¿qué es esto que está acá? Vamos a checarlo un cachito. Mi bobinado en triángulo del lado de alta, alimentado por el borne no homólogo, y saco alimentación por el borne homólogo. Y ya tengo un DI5. Dado un grupo de conexión, por ejemplo el DI5, digo por ejemplo, no va a ser un DI5. No lo vamos a hacer tan fácil, no vamos a hacer los ejemplos que le damos acá. Pero sí, le vamos a dar, dado este grupo de conexión, conecten, hagan el conexionado de las bobinas. Lo quieren hacer con esta metodología, lo hacen con esta metodología. Lo quieren hacer con la metodología del otro dossier, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Mientras sea correcto el procedimiento y cómo lo van realizando, que no se salten ningún paso, que no hagan ninguna cosa rara por ahí en el medio, que digan un DI5 y ya me pongan el dibujo y digan este es un DI5. No, que le asignen los bornes acá o que pongan la flecha en otro caso. O en el caso del otro dossier, para nosotros es exactamente lo mismo. Y después le vamos a dar una conexión de dónde se alimenta esa conexión. Le vamos a hacer el dibujo con con todas las conexiones de dónde alimentamos y de dónde sacamos alimentación. O sea, van a tener el esquema eléctrico completo y nos van a tener que decir a qué grupo pertenece. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas que lo hagan, sirve. Si están más familiarizados con el dossier anterior, lo hacen con lo que explicamos en el dossier anterior. Si le parece más práctico este, lo hacen con este. Pero no le vamos a aceptar que pongan, que nosotros le hagamos, por ejemplo, le pongamos esta conexión y ustedes acá al costado nos pongan ID5 o ID1, el que sea. ¿Sí? No, tiene que haber, se tienen que entender cómo llegaron a esa conclusión. ¿Está? Estados Unidos me pusieron acá al lado el grupo de conexión al que pertenece. Y esa no es la idea. La idea es que sepan deducirlo ustedes cuál es la forma correcta. La metodología que utilicen no nos interesa. Utilicen la que quieran. Dossier 1 o dossier 2. En los dos casos va a ser lo mismo. Son los grupos de conexión que
que es imposible que de que existan. Por ejemplo, un I1 nunca va a existir. Por más que hagan cualquier maravilla, nunca va a existir. I1 no va a existir. Le doy una punta para... Igual creo que está explicado en la teoría y en todo lado lo dice cuáles son los grupos que son posibles de hacer y cuáles no. Nada de eso lo dejo que lo explique Marcelo, porque a mí ya se me secó la garganta. ¿Cuáles son las relaciones de transformación de los distintos grupos? ¿Cómo se obtienen la relación de transformación? Tanto de un ID como un DI, como de un IZ o de un DZ. De alguno de esos grupos le vamos a poner un grupo de colisión y ustedes van a tener que decir cómo se obtiene la relación de transformación de uno o dos grupos. No sé cuán malos estemos ese día. Pero sí van a tener que poner la fórmula y ver cómo se la rebuscan para determinar eso. Le vamos a poner dos transformadores y con el cual van a ver solamente los bornes de entrada y salida de ese transformador. Y cómo harían ustedes para saber si los pueden conectar o no en paralelo. Si pueden cerrar el paralelo o no. Lo único que van a tener va a ser, por ejemplo, 3 bornes de salida, 3 bornes de entrada de los dos transformadores y pongámosle 3 bornes de salida de cada uno de los transformadores. Y ustedes van a tener que describir un procedimiento para saber si los podemos poner podemos cerrar el paralelo o no. Eso en la práctica está, así que léanlo, le estamos regalando un punto. Pero bueno, hay que leerlo. Y en carga. Los amperímetros colocados en los secundarios de cada transformador indican 10 y 20 amperes. Y el colocado en la carga indica 15. Justificar las indicaciones de los instrumentos. Bien, ¿cuál es la duda? Que me parece que ese 15 amperes está mal. No, Sí. perdón. Sí. Los datos que están ahí están bien. Sí, claro, tiene una trampa. En realidad esto tiene una trampa. No tiene ninguna trampa. Pero no... a ver, si van con el... En este caso, perdón, las impedancias serían distintas, ¿no? No es el ideal. No es el ideal. No es el paralelo ideal. O puede que sí, que sea... ¿Cómo saben que no es el paralelo ideal? Que ambos amperímetros, 10 amperes y 20 amperes, son distintos. Hay una corriente de circulación que hace que uno sea mayor que otro. Bien. Bien, está bien. Si fuera ideal, las corrientes a que aportan cada uno de los dos transformadores serían iguales, y la corriente de carga que pasa por la carga sería la suma de las dos. En este caso, como decís vos, que está bien, las indicaciones son distintas, por lo tanto estoy dando vuelta a una corriente de circulación. Si te esa corriente de circulación, ¿en qué situación estamos? ¿Qué es lo que hay diferente? La relación de transformación debe ser distinta para que exista corriente de circulación. Muy bien. Si hay una trampa, no la veo. Porque... No, a ver, no hay ninguna trampa. A ver, no hicimos trampa nosotros. Quédense tranquilos que no hicimos trampa. Pero... el razonamiento normal sería, ¿no, Jorge? Que si uno aporta 10 y el otro 20, que por la carga pasen 30, ¿no es cierto? Sí. Lo que parece sí, es el primer razonamiento, sí. Está bien. Por eso dijimos que estaba... Puede haber dos razonamientos. Si uno marca 20 y el otro marca 10, puede ser que por la carga pasen 30 o por la carga pasen 10. Claro. Porque puede ser que la corriente de circulación sea tan grande que hace que no sabemos en qué situación estamos.
de paralelo. Pero, a ver, este es uno que lo ponemos de malos que somos. Para que no busquen qué otra situación se puede dar. Nosotros siempre hicimos todos los ejercicios ¿cómo hicimos toda la práctica? ¿Cómo era la carga que le poníamos nosotros a la práctica? En la práctica. ¿Se acuerdan era? claro, qué tipo de carga era? ¿Una resistencia variable era? Sí, señora. Perdón, señora o señorita, no sé cómo. Señorita o señor Andrés. Era una resistencia, o sea que siempre nosotros manejamos en todo lo que hacemos en la práctica un valor resistivo puro. ¿Sí? Entonces, ¿qué indicaciones nos van a dar? ¿Qué indicaciones dan los amperímetros? Un valor, ¿cómo son? ¿Qué miden? ¿Valores cuadráticos miden? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, si hacemos la suma de todos, siempre es lineal esa suma o resta. Siempre estamos, para poder explicar cómo funciona el sistema, siempre hacemos sumas y restas, nada más. O le sumamos a uno le sumamos ¿cómo se llama? La corriente de circulación y se la restamos al otro y decimos, bueno, la carga se tiene que repartir haciendo y por la corriente, por la impedancia interna de una, por la corriente, por la impedancia interna del otro. Eso está todo bien, siempre y cuando el valor de la carga sea resistivo a puro. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? El valor, no me dan esa suma. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que no es resistivo a pura, entonces. Esa Y si no es resistivo a pura, ¿por qué me da distinto? Pues han desfasado de la suma vectorial, tiene que darte. claro, es una suma vectorial. El valor, si yo sumo vectorialmente todo esto, los amperímetros me están indicando módulos, en realidad. El valor del módulo de la corriente de cada que circula por cada transformador. Pero si yo sumo las tres corrientes, vectorialmente me tiene que dar 0. ¿Sí? O sea, la respuesta acá es que la carga no es resistiva pura. Es una carga, ¿cómo se llama? Inductiva o inductiva capacitiva, no es lineal. No es una carga lineal, por eso es esto. ¿Mm?